Muy buenos días, Dios los bendice en este 7 de junio del 2020. Estamos muy contentos, gracias a Dios, de poder volver a estar compartiendo la palabra con ustedes en este día. Hay algunas noticias que nos han llenado de gozo el corazón. La primera es que ya vamos a iniciar la semana que entra nuevamente los servicios en el templo. Para las personas que están viendo estas prédicas, vamos a seguirlas transmitiendo también, vamos a seguírselas haciendo llegar para que siga llegando la palabra de Dios a ustedes. Es importante que no nos olvidemos que vamos a tener que estar usando los cubrebocas, tapando boca y nariz correctamente, que vamos a tener que estar usando también estas caretas que nos van a ayudar mucho a poder hacer el trabajo correctamente. La Secretaría de Salud nos entregó un protocolo de salud, de normatividades para cumplir, las cuales vamos a cumplir al pie del cañón. Lo que sí es importante es que, como lo han dicho las autoridades, esto va a ser paulatino, poco a poco. No vamos a empezar a trabajar todos los días que trabajábamos normalmente. Va a haber reajustes. Estos ajustes nos van a ayudar a entender cómo es este nuevo caminar, cómo es este nuevo mover, guardándonos, cuidándonos, hasta que podamos regresar al mismo punto en donde partimos. Esta, pues ya no es cuarentena, ya son como 60, 70, 80 días, no sé cuánto, pero es importante que tengamos bien claro que debemos seguirnos cuidando, debemos de seguirnos protegiendo, porque se oye muy trillado ya el eslogan, pero cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Es importante que sepan que en Casa de los Milagros Aguascalientes, toda persona que quiera asistir va a tener que tener su cubrebocas, todos los servidores van a tener que tener una careta, van a usar guantes que vamos a proporcionarles. Entonces ya se les irá haciendo de su conocimiento cómo es que vamos a ir avanzando en este regreso a servir a Dios en la casa, que siempre lo seguiremos sirviendo. A mí en lo personal me emociona bastante, me llena el corazón de un gran gozo poder volver a la casa de mi Padre a servirlo ahí, a adorarlo, a bendecirlo, a exaltarlo. Y es importante que tengamos bien presente todas las cosas que tenemos que hacer para que no haya ningún problema en nada, y que todo cuanto nosotros hemos pensado, hemos determinado en nuestro corazón, lo hagamos en excelencia para nuestro Dios. Bueno, ya dando este anuncio, vamos a orar para empezar la prédica de este día. Dios los bendice. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, tu majestad, tu poder, tu autoridad, rogándote, precioso Rey del cielo, que te magnifiques de una manera sobrenatural, poderosa, grande y maravillosa. Rogándote, mi Dios, que nos des una sabiduría, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que has determinado sea cumplido de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a como tú lo has determinado. Señor, queremos cumplir tu propósito para trabajar correctamente en tu obra, y que todo, Señor, cuanto tú has propuesto en tu corazón sea cumplido en la vida de todos y cada uno de los escuchantes. Te agradezco encarecidamente, Señor, que nos hayan autorizado regresar dentro de la normatividad, cumpliendo con la ley, cumpliendo con nuestras autoridades, sujetándonos como buenos hijos tuyos y haciendo todo cuanto tú has determinado para que todo cuanto tú has dicho sea cumplido de una forma sobrenatural, poderosa y grande, dándote gracias siempre, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Si usted le quiere poner un nombre a esta prédica, yo le he llamado el perfecto amor de Dios. Y es en atención a todo lo que ha estado sucediendo, a todo lo que ha estado pasando. Vemos que la pandemia como tal, en lugar de ir menguando, va creciendo aquí en México como en algunas partes del mundo, pero es la curva natural de la estadística. Tiene que llegar a su clímax y después descender. La problemática es que tengamos la sobriedad, que tengamos la seriedad necesaria para de verdad cuidar nuestras vidas y poder avanzar y caminar como Dios manda. Eso es muy importante, mis amados. Este perfecto amor en la vida de los hijos de Dios es importante que lo entendamos en su justa medida, tal como lo ve Dios, tal como nos lo muestra el Señor en su palabra. Porque
Ha habido mucha gente que he notado en las pláticas con ellos, gente que conoce de Dios. Quiero hablar específicamente de Dios, de la gente que conoce de Dios. Me ha hablado y he notado miedo, mucho miedo en su hablar, en sus conversaciones. En algunos otros he encontrado algunos comentarios raros, hasta bromas. Y esta situación es de vida o muerte, no es para jugar o bromear, es una situación bien complicada. Por eso es tan importante tomar todas las medidas necesarias para poder ir avanzando y caminando en este rubro. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Yo no quiero decir que esto sea el juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Repito esa última parte. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es importante que nosotros entendamos que cuando el amor del Señor Jesús se ha perfeccionado en nuestra vida, se ha perfeccionado en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, integralmente nuestra vida tiene que cambiar. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque cuando la presencia divina nos ha invadido, entonces empezamos a operar divinamente. Y esa divinidad tiene que ser manifiesta a través de nuestro testimonio. ¿A qué me refiero con esto? A que hay mucha gente que dice que ha recibido a Cristo, que ha tenido encuentros con el Señor, que ha sido tocado por el Espíritu Santo, pero sus vidas siguen igual. El primer fruto que debe presentar abiertamente un hijo de Dios es el fruto del Espíritu. Y nos dice el libro de Gálatas, capítulo 5, lo siguiente. Gálatas 5 nos dice lo siguiente. Dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, verso 16, 5:16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son 18 aspectos de la carne, que los que las practican no heredan el reino de Dios. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es, y esto es lo que digo que se tiene que ver manifiesto en un hijo o una hija de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿A qué quiero llegar con esto? A que una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, que ha recibido personalmente al Señor Jesucristo en su corazón, forzosamente debe tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí nosotros vemos claramente que el hijo o la hija de Dios que ha recibido al Señor Jesucristo
ha recibido al Paracleto, que es igual, el asemejado, el gemelo, que es el Espíritu Santo en su vida. Y es el que está aquí en la tierra. Por ende, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza deben ser una señal constante en su vida, que es el fruto del Espíritu. Entonces, si nosotros no estamos manifestando este fruto del Espíritu, luego entonces no nos hemos perfeccionado en el amor de Dios. Ahora, porque nos dice la parte final de Primera de Juan 4:17, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tenemos que ser igual al Señor Jesús. ¿Cómo? Cuando Él estuvo en esta tierra. Verso 18. En el amor no hay temor. Punto, es una afirmación. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay cosas que por razón natural como seres humanos nos pueden asustar, nos pueden vulnerar. Somos carne, eso es una realidad. Pero es bien importante que sepamos que ese miedo, ese susto, esa soledad y todo ese tipo de sentimientos los podemos llegar a vivir momentáneamente, pero no deben ser una constante en nuestras vidas. No pueden ser una constante en nuestras vidas, porque si se convierte en una constante en nuestras vidas, el miedo, el temor, la soledad, la angustia, la presión, entonces esto está siendo una maldición para nosotros. Y un hijo de Dios no puede ser maldito, no puede estar maldecido, no puede estar viviendo en una constante de maldición, sino que tiene que vivir en una constante de bendición. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Verso 19. Nosotros le amamos a Él. Es importante que veamos esto, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así lo dice la palabra. Primera de Juan 4:20. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Punto. Punto. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Se me hace muy lógico. ¿Cómo puedo yo amar a alguien que no conozco, que mis ojos jamás lo han visto, pero aborrezco al que tengo enfrente, que va a estar conmigo en la eternidad? No se me hace lógico eso, no es entendible. Para mí, y de acuerdo a la palabra, no es entendible. Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es importante que nosotros empecemos a perfeccionar ese amor de Dios en nuestra vida a través del ejercicio del amor, así lo quiero llamar, para que se entienda bien. Si yo realmente deseo amar a Dios, tengo que empezar por amar lo que Dios ha creado. Punto número 1. Y dentro de esa creación hay alguien que es mi hermano o mi hermana, mi prójimo, porque le preguntaron al Señor Jesús en qué se basa o se sustenta la ley, y le dijo: amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. Voy a manifestarlo de otra manera. Cuando le preguntaron, él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese es el primero y gran mandamiento. Y el segundo dice: es semejante. ¿Por qué dice que es semejante? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces tenemos que amar a Dios, pero también a la semejanza de Dios, que es nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestra hermana, nuestra prójima, nuestro próximo. Prójimo quiere decir próximo. Tenemos que amarlos. Ahora bien, pero es que hay hermanos que son difíciles de amar. Sí, pero te la voy a poner más fácil. También el Señor Jesús dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Para que el amor de Dios se perfeccione, nosotros tenemos que ejercitarnos en amor. Tenemos que aprender a amar, se los voy a decir de alguna manera burda, a quien no es amable, a quien no se deja amar. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Ahora bien, de esta premisa, de este punto,
es donde quiero partir, porque hay cosas que son importantes que sepamos. Hoy, siendo día 7 del sexto mes del 2020, a mí me mueve, me hace mucho ruido. Yo soy muy numérico. Por ahí algunos ingenieros me han dicho que si yo no hubiera sido abogado, hubiera sido ingeniero. Y muy seguramente sí, me gusta mucho la ingeniería, me gustan mucho los números. Me decía mi padre, que está en la presencia del Señor, yo refiero mucho a mi papá porque me enseñó mucho, el que entiende números entiende todo. Y la Biblia, curiosamente, está llena de números. Entonces voy entendiendo que el que entiende los números en la Biblia puede entender todo. Ok. Es el 7 de junio, que es día de perfección divina, del sexto mes, que nos habla de nuestra humanidad, del 2020. Y normalmente en la numerología bíblica podemos ver cómo opera esto o cómo se mueve. Y tenemos 4 números en el final de la fecha, que es 20, 20. Y si lo vemos binariamente de 2 en 2, 2 más 0 es 2, y 2 más 0 también nos da 2, y 2 más 2 es 4, que nos habla de un número de totalidad. Entonces este día es importante para que la perfección de Dios toque nuestra humanidad y empecemos a trabajar, a avanzar, a caminar y a desarrollarnos en una totalidad, en el amor de Dios, porque Dios es amor. Es importante que lo veamos, pero quiero mencionar algo que a mí me llama mucho la atención. El Salmo 119 nos trae una información muy vasta, muy vasta. Y quiero que vayas para allá, por favor, al Salmo 119, para que veamos algo que es bien importante. Pero quiero verlo aquí mejor, aquí lo tenemos. Salmos 119. Es el salmo más largo, más largo. El Salmo 119, verso 1, tiene como título Excelencia de la ley de Dios. O sea, la palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. Y la palabra que tiene ahí es Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Luego, en el verso 9, tiene en la parte superior Bet. Posteriormente, nos vamos al verso 25 y dice Dalet. De ahí pasamos al verso 33 y dice G. De ahí pasamos al verso 49 y dice Saim. De ahí pasamos al verso 57 y dice Chet. De ahí pasamos al verso 65 y dice Tet. Pasamos al verso 81 y dice Kaf. Después de ahí pasamos al verso 97 y dice Mem. Pasamos al verso 105 y dice Num. Pasamos al verso 121 y dice Ayim. Después pasamos al verso 129 y dice P. De ahí pasamos al verso 145 y dice Kof. Luego pasamos al verso 161 y dice Sin. Pasamos al verso 169 y dice Tau. Y ahí acabamos. Es importante porque cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos visualizando que este salmo nos habla de una información de cómo es que se debe vivir correctamente la palabra de Dios. ¿A qué voy con esto? A lo siguiente, que cuando nosotros vamos comprendiendo un poco o un mucho la palabra de Dios, que yo creo que siempre es poco, podemos ir entendiendo algunas cosas. La traducción del lenguaje actual de la Biblia, el título que tiene es
himno a la palabra de Dios. Un himno es un cántico. ¿Y por qué les quiero leer, o por qué les leí, más bien no les quiero, les leí el título? Porque la Biblia nos habla de varios cánticos. Cuando el pueblo de Israel fue salvado de la esclavitud en Egipto, una vez que hubieron pasado el Mar Rojo después de haber sido perseguidos por los egipcios, ellos entonaron un cántico de libertad después de que cruzaron el Mar Rojo. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios también dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Cuando comprendemos que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cohabitar con el Señor, entonces vamos a buscar alabarlo y adorarlo. Y quiero ir al verso 49, en donde, de Salmos 119, en donde la letra que corresponde es Zain. Esta letra nos habla de muchas cosas, pero quiero ir avanzando un poquito más en todo esto. Otro de los nombres que se le da a esta letra también es Sayim. Salmo 119, verso 49, dice lo siguiente: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Quiero que vayamos viendo verso por verso qué es lo que nos trata de informar el salmista, porque cuando entendemos el mensaje que el salmista nos quiere dar, entonces vamos comprendiendo el porqué de la excelencia de la palabra de Dios. Hablo estrictamente del Salmo 119, y vamos a poder avanzar de una forma diferente en lo que Dios quiere transmitirnos, que esto es bien importante. El salmista nos dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. El salmista busca recordarle al Señor que Dios mismo le dio una palabra a él. Esta palabra puede ser otorgada de varias formas. Puede ser a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia, como dice segunda de Pedro 1:19, que dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es que nazca el Señor Jesús en nuestras vidas. Pero es bien importante, ¿por qué? Porque el salmista le dice: acuérdate, le está hablando al Señor de la palabra dada a tu siervo. Yo sé que a muchos de nosotros el Señor nos ha dado palabra a través de la palabra profética, que es la Biblia, a través de un rema y a través de una profecía. Es importante que nosotros conozcamos estas tres vertientes de las formas de las que habla el Señor. ¿Por qué? Porque cuando las desconocemos estamos limitando el poder de Dios para nuestra vida. Es importante que nosotros conozcamos y entendamos muy correctamente que es muy válido que le digamos al Señor: Dios mío, tú me diste una palabra, tú hablaste a tu hijo, a tu hija, y le diste esta palabra, y yo he creído en ella, yo me he sustentado en ella. Por eso le dice el salmista: en la cual me has hecho esperar. Dios jamás te va a dar una palabra, Dios jamás te va a hablar si no tiene un objetivo y un propósito para tu vida. Todo lo que Dios ha hablado a tu vida a través del tiempo que tú llevas conociéndolo tiene un propósito de cumplimiento para tu vida, para que en esa vida que Dios te ha otorgado, me refiero a la vida eterna, se cumpla el propósito de Dios para ti y para los que te rodean, tanto en lo secular como en lo espiritual. Porque muchas veces piensa la gente que solo las palabras que Dios habla, las habla para operar en lo espiritual. Viéndolo de una manera estricta, sí, porque de acuerdo al entendimiento que tenemos como seres integrales, que somos espíritu, alma y cuerpo, lo que se cumple en el espíritu se va a tener que cumplir en el alma y en el cuerpo, siendo el alma el punto de transición entre el espíritu y el cuerpo. ¿A qué voy con esto? Que
Cuando Dios te habla algo espiritual, es para madurarlo, que lo asentemos bien en nuestra vida, lo creamos correctamente y entonces avancemos al lugar al que Dios nos quiere llevar para poder recibir esto. Vamos a poner un ejemplo claro. El rey David, cuando Dios le da la instrucción al profeta Samuel de ungirlo, él va a Isaí de Belén y le pregunta por sus hijos. Y le planta a los hijos o se los para enfrente al profeta. Y el profeta piensa en su mente de hombre, dice: he aquí el ungido de Jehová delante de mí, refiriéndose a Eliab, el hermano mayor de David. Y el Señor le dijo: no veas lo que ven tus ojos, porque muchas veces nosotros vemos con los ojos naturales, pero Dios ve con los ojos espirituales. Y entonces se pasó al segundo y fue lo mismo, hasta que se le ocurre al profeta preguntarle al papá si no le faltaba un hijo. Y es cuando se acuerda Isaí de que tiene un hijo que se llama David, que está cuidando las ovejas. De alguna manera lo manda a traer, y cuando llega el Señor le dice: es este. Aquí la situación es que Dios le da una promesa a David de que va a ser rey de Israel. Pero cuando David es ungido con el cuerno de aceite que llevó el profeta, él era un adolescente, era un jovencito. Y el muchacho no quiso tomar el reinado inmediatamente. El muchacho no quiso sobrepasar la autoridad de su papá, porque después de que fue ungido se regresó a cuidar las ovejas. El muchacho entendió perfectamente que sería en el tiempo de Dios, porque si algo tenía el rey David, era tiempo para estar delante de Dios, como hoy tenemos tiempo tú y yo, para estar delante de la presencia de Dios, para buscar que nos dé respuesta al propósito que Dios tiene de aquí en adelante. La pregunta es: ¿lo hemos hecho? Yo sí lo he hecho. Tú pregúntatelo y contéstatelo tú también. Tú respóndete a ti mismo si tú has buscado a Dios para que te dé la respuesta de qué va a pasar o qué va a suceder de hoy en adelante. Eso es importante. Aún cuando David estuvo en el palacio, porque fue llevado como músico, porque tocaba el arpa, y dice que cuando vino un espíritu, o venía un espíritu, mejor dicho, sobre Saúl, David tocaba el arpa y esto le daba paz al espíritu del rey Saúl. Ahora bien, el mismo rey Saúl trató de matar a David varias veces, y David jamás atentó contra su autoridad, jamás atentó contra lo que él consideraba como padre también. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el rey era como el patriarca de todos sus súbditos. Por eso cuando David le habla a Saúl después de haber cortado el borde de su manto, Saúl le responde a David: hijo mío, porque además era muy amigo de Jonatán, su hijo. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, la palabra tiene que llegar a nuestro espíritu, tiene que madurar, tiene que crecer. Nosotros como personas tenemos que madurar, tenemos que entender y tratar de aterrizarla en lo material con la instrucción y la guía de Dios. Ahora bien, segunda de Samuel 7:25 dice lo siguiente: ahora pues, Jehová, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, porque Dios siempre va a cumplir su palabra. Hay un rema que tenemos que dice así: si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará, pero para que yo lo crea, tengo que creerle a Dios que lo va a hacer. No basta con decir: sí, yo creo lo que Dios dijo. No, tenemos que dar pasos en fe, pasos fuertes, pasos firmes, para que esa palabra se cumpla. Por eso es que nosotros debemos avanzar y madurar en fe, pero también tenemos que madurar intelectualmente, porque cuando no maduramos intelectualmente no vamos a poder madurar en fe, porque la fe es certeza, es seguridad, y la seguridad solo la vamos a obtener cuando tengamos la madurez necesaria
para saber que Dios va a cumplir. Vamos al verso 50 del Salmo 119. Ella es mi consuelo en mi aflicción, y se refiere a la palabra que Dios le dio al siervo, al salmista. Repito el verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Cuando nosotros venimos a los pies, o vinimos, mejor dicho, en pasado, a los pies del Señor para ser salvados, para que nos diera vida eterna, vinimos con la seguridad y la certidumbre, con la convicción de que Dios haría una cosa muy grande en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos otorgó vida eterna. Luego entonces, si el Señor que nos ha dado vida eterna nos está hablando una palabra, ya sea la palabra profética, sea un rema o sea una profecía, eso nos tiene que dar vida espiritualmente hablando. Y esa vida tiene que ser reflejada. Tenemos que empezar a hablar en fe. El libro de Job dice: asimismo determinarás una cosa y te será firme, y en tu camino resplandecerá luz. Tu hablar tiene que ser en fe, tu hablar tiene que ser en bendición. Hoy yo he escuchado mucha gente que está, pues lo tengo que decir tal cual, maldiciendo su futuro a través de esta pandemia. Mis amados, la pandemia es un virus que ni podemos ver. Así de fácil. Imagínense lo pequeño que es. Lo que lo ha hecho grande es la multiplicación de ese virus. Y mi pregunta es, si ese virus se pudo multiplicar, ¿por qué mi fe no se puede multiplicar? Los discípulos le dijeron al Señor en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Y dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y el grano de mostaza es el más pequeño que existe. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos la fe, porque ese pequeño grano de mostaza, cuando ha crecido, se vuelve una gran enredadera, grande de verdad. Por eso es que el Señor la asemeja, me refiero a la fe, a la mostaza. Tenemos que entender esto. Y esto es porque la palabra de Dios, la Biblia, siempre tiene que ser el apoyo para nuestra vida, espiritualmente hablando. Porque esta palabra tiene aproximadamente 70,000 promesas, pero no debemos perder de vista que cada promesa divina está condicionada al cumplimiento de un mandamiento. Porque mucha gente dice, no, yo quiero una promesa, y aquí dice, pongamos en Mateo 7:7. Les voy a pedir que vayamos para allá sin perder el Salmo 119. Mateo 7:7. Y quiero leerlo para que no haya de que, y así no dice. Vaya por favor usted para allá con su Biblia. Mateo 7:7 dice lo siguiente. Aquí estamos, Mateo 7:7, perdón. Dice: la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y fíjense la explicación. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces no nada más es pedir. No, mis amados, tenemos que cumplir con los requisitos otorgados por Dios. Es importante esto. Por eso es bien importante que sepamos que la palabra nos vivifica, pero tenemos que estar en obediencia y sujeción a la misma palabra de Dios, que estando en obediencia y sujeción a la palabra de Dios, vamos a avanzar directamente para con el Señor. Repito ese verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra es vivificación. Ahora bien, hay una situación. Este Salmo 119 es el salmo que más, o de toda la Biblia, es el salmo, sí, el verso, no, es el capítulo, por decirlo así,
que más veces dice consuelo, porque nos consuela. Si usted lee el Salmo 119 va a encontrar un mundo de ocasiones que dice que la palabra es consuelo, la palabra es consuelo, la palabra es consuelo. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra, porque al leer la palabra y estar alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón de la palabra, vamos a recibir consuelo. Dicho de paso, si usted trae algún detallito por ahí, lea el Salmo 119 y eso le va a consolar. Vamos al verso 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Esto es importante que lo entendamos en su estricto sentido. ¿Por qué? Porque los soberbios son aquellos a los que la palabra llama jactanciosos, porque se jactan de saber, conocer, decir, y muchos de ellos se jactan de no necesitar a Dios. Eso es bien delicado. Ahora, dice, se burlaron mucho de mí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que le hemos tratado de compartir la palabra de Dios y alguien se ha burlado de nosotros, se ha reído de nosotros y nos ha dicho algunas cosas en nuestra cara? Eso duele, de verdad lastima el corazón, pero no importa. Hay gente, y te ha pasado casi, estoy seguro, porque a todos los hijos de Dios nos ha pasado, que nos dicen, bueno, y si tu Dios es tan bueno y está vivo, ¿por qué te encuentras en la condición que te encuentras? Cuando esa gente no sabe ni por qué Dios está permitiendo ciertas circunstancias, ciertas situaciones en nuestra vida para ser madurados, para ser desarrollados, para que el día de mañana podamos recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero también te van a preguntar, ¿por qué Dios permite que se haya muerto tanta gente por esta pandemia? Mi pregunta es, todo aquel que ha seguido las instrucciones correctamente de las autoridades sanitarias, y no digo todos al 100% porque por ahí probablemente hubo alguna persona que ni se enteró y se contagió y falleció. Pero ¿cuánta persona se ha contagiado y se ha enfermado por su falta de obediencia y sujeción a la normatividad establecida por nuestras autoridades de salubridad? No, es que no existe, es que es una mentira, esto es un mover económico. Y mi pregunta es, si es un mover económico, ¿por qué hubo tantos entierros en China? ¿Por qué ha habido tantos entierros en Estados Unidos? ¿Por qué ha muerto tanta gente alrededor del mundo, incluyendo México? ¿Por qué? ¿Porque los están matando para ajustar la economía? Bendito Dios. Existe el virus, existe la pandemia, existe el problema. Yo le decía a uno de mis hijos espirituales, un pastor, hace unos días, el viernes para ser exacto, le decía lo siguiente. Le decía, mira hijo, yo les he hecho esta pregunta. ¿Por qué una economía tan poderosa como es China paró? Otra economía poderosa como es Estados Unidos paró. Otra economía poderosa como es Rusia paró. Otra economía poderosa como es Suiza paró. Otra economía poderosa como es Alemania paró. Otra economía poderosa como es Japón paró. Y me puedo seguir. Pero los países no paran su economía de gratis. No paran todas las actividades de gratis. La gente se está muriendo. La gente tiene problemas. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos integralmente toda esta situación. Ahora bien, el Señor siempre nos va a librar, como lo dijo el salmista, si no nos apartamos de su ley. Esto quiere decir si obedecemos y nos sujetamos a su palabra. Eso es muy importante. Verso 52 del Salmo 119. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Aquí hay algo que es bien importante y que debemos conocerlo. La Biblia es un libro integral.
Génesis está vinculado directamente con Apocalipsis. Les voy a poner un ejemplo. El libro del Génesis en el capítulo 3 nos habla de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre. Y quien engaña a la mujer es la serpiente antigua. Y Apocalipsis nos habla, en Apocalipsis 12:9, nos dice que uno de los nombres del enemigo es la serpiente antigua. Entonces esa serpiente es la misma, Génesis, Apocalipsis. Toda la Biblia es integral. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros entendemos los juicios de Dios a través de todo esto que el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado y nos ha guiado para poder recibir bendiciones, entonces empezamos a entender que la Biblia es aplicable desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Oiga, pero el Apocalipsis todavía no se cumple. Totalmente de acuerdo, aunque yo creo que en parte ya se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque un ejemplo muy claro, rápidamente, les voy a pedir que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, por ejemplo, verso 1. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el mensaje a Efeso. Pero estas situaciones están aconteciendo en las congregaciones de hoy. Mi pregunta es, ¿ya empezó o no empezó el Apocalipsis? La gente se imagina el Apocalipsis como en las películas. Y tenemos que verlo espiritualmente, mis amados. Tenemos que ver todo el contexto, todas las situaciones que nos marca. El libro de Apocalipsis para mí es un deleite. Es un deleite maravilloso, maravilloso. Porque cuando nosotros empezamos a entender y a comprender lo que nos trata de decir el Señor, entonces comprendemos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no es el tema de hoy. ¿A qué voy con esto? A que si yo empiezo a revisar la palabra de Dios en lo que pasó en el libro de Esther, que Asuero es figura de Dios y Esther es figura de la iglesia, en el libro de Ruth, donde Ruth es figura de la iglesia y Ofra también, una se quedó, otra se fue, las dos besaron a Noemí, las dos dijeron que se quedaban con ella, pero una se quedó y la otra la abandonó. Lo mismo pasa en la iglesia de hoy. Entonces empezamos a ver esos juicios antiguos, esas situaciones que sucedieron, y Dios nos las muestra para que nosotros no las llevemos a cabo, sino para que sean una enseñanza en nuestras vidas. Todo lo que está escrito en la palabra es una enseñanza para nuestras vidas y es aplicable al día de hoy. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que Dios no cambia. Dios es inconmovible, es inmutable, es un Dios de amor. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. El Dios al que nosotros estamos sirviendo, el Dios que nos ha salvado, es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de José, es el mismo Dios de Ruth, es el mismo Dios de Esther, el mismo. Y es el que hoy busca que nosotros hagamos bien las cosas. Es el que hoy busca relacionarse con nosotros. Es el que hoy busca que nosotros le obedezcamos genuinamente. No nuestro concepto, no nuestro entender, sino genuinamente. Como Dios manda, como Él quiere, como dice su palabra. Y eso es determinante. Pero vimos hace rato una premisa, un rema, que dice, si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará.
atención, pero también tengo que cumplir con lo necesario para poder recibir. Yo no puedo cobrar en el trabajo si no he ido a trabajar. Fácil, ¿no? Yo no puedo pretender recibir un cobro, un pago, mejor dicho, de un trabajo que no he realizado. Yo no puedo pretender recibir un salario correcto cuando hago muy mal mi trabajo. Yo no puedo pretender recibir un salario cuando el jefe me dice lo tienes que hacer así, así y así. Esa es la ruta. Así me lo mandaron, así lo hago. Y si yo lo hago asá, asá y asó, pues entonces se oye de risa, pero es la verdad. Yo no puedo pretender recibir bendición cuando no estoy haciendo las cosas como lo manda la palabra de Dios, sino como yo pienso o yo creo. Por eso es tan importante conocer, por eso es tan importante el estudio de la palabra, por eso es tan importante acercarnos a personas preparadas, tanto en la palabra como en lo secular, porque en la amalgama de las dos cosas vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando. Vamos al verso 53. Salmos 119, 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Esto es bien delicado. Les voy a decir por qué. Porque este versículo habla de que los que eran allegados a Él se apartaron de la ley de Dios. O sea, no habla de gente que no conocía la palabra, no habla de gente que no conocía a Dios, habla de gente que sí la conocía. Y hoy me ha tocado, desgraciadamente, y lo digo abiertamente, desgraciadamente, gente que utiliza estos medios de las redes sociales para estar denostando, demeritando el trabajo de muchos siervos y siervas, cuando el trabajo que nos mandó a hacer el Señor es ir y predicar el Evangelio. Se toman horas en grabaciones para tratar de decirle a una persona mentirosa, farsante, eso no existe, eso aquí, eso allá. Al final del día, el que va a juzgar nuestras conductas es Dios. No nos convirtamos en jueces, porque dice la palabra de Dios que con la vara que medimos seremos medidos. Respetemos, mis amados, respetemos. No perdamos el tiempo en cosas que no importan. Imagínense que voy a poner personajes de Walt Disney o de Warner Brothers, porque perdón, me vienen más a la mente el Bugs Bunny, por ejemplo. Y que yo me tomara 3, 4, 5, 7 horas para tratar de hacerle ver a la gente que Bugs Bunny es mentiroso. ¿A cuántas personas creen que pueda yo convencer de que Bugs Bunny es mentiroso cuando la gente ve las caricaturas de Bugs Bunny por lo que hace Bugs Bunny? Siguen a Bugs Bunny porque es Bugs Bunny, punto. Esas 7 horas me va a preguntar Dios, ¿y por qué te tomaste 7 horas para denostar, para lastimar, para degradar la imagen del Pato Lucas o de Bugs Bunny en este caso? Que no lo pudiste hacer porque él siguió haciendo lo que tenía que hacer, bueno o malo, y no hiciste el trabajo al que te mandé. Eso es bien delicado, bien delicado. Cada uno daremos cuenta de lo que hacemos. Por eso es tan importante que todo lo que hablemos esté sustentado en la palabra, sin importar el nombre que traigamos colgado. Sea ministerio, sea trabajo, sea lo que sea. Hagamos el trabajo al que Dios nos mandó. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay gente que se lleva días, meses, años de su vida pensando en que si Juan, Pedro, Tito, Bugs Bunny, Porky, Pato Lucas o Patita Daisy o lo que ustedes quieran son
leales, son genuinos, no son... Haz tu trabajo, el que te mandó Dios a hacer a ti. No estés buscando entorpecer el trabajo de otro. Haz tu trabajo, por favor. Regreso al verso 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Hay algo que es bien importante. Cuando nosotros nos sentimos agredidos, nos sentimos atacados, tenemos que revisar nuestra vida. Les voy a decir por qué. A mí, en el número de personas me han atacado, me han difamado y han dicho lo que quieran de mí. Fuertemente. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo soy un siervo del Señor. Amo a Dios con todas las fuerzas que mi ser me da, con toda mi mente, mi corazón, con todo lo que soy, y creo fervientemente que su palabra es verdad. Entonces Él me defiende. No necesito defenderme. Él lo hace. Y es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Confiar en ese cerco de protección que Dios ha generado para nuestra vida. Por eso es importante que entendamos que sí, en ocasiones nos puede molestar, nos puede dar coraje, lo que sea. Nos podemos asustar u horrorizarnos, como dice la palabra. ¿Cómo es posible que me esté atacando y haga esto y diga esto y diga esto? Por eso tenemos que tener una conducta irreprochable, mis amados. Así lo dice la palabra. Sin reproche. Para que nadie tenga una carta para acusarte. Nadie. Si el que dio su vida por mí no me acusa, ¿quién es cualquier persona para que me pueda acusar? Yo bendigo a quien sea. A quien sea. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, lo vimos hace un ratito, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por ello es que debemos tener bien fundamentada nuestra fe. ¿En qué? En el amor de Dios. Salmos 119, 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Muchas veces no entendemos estos términos porque dice la palabra de Dios que ya no sois más extranjeros y no somos hijos. Antes que conociéramos al Señor, éramos extranjeros. No pertenecíamos a la santa ciudad. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos que nos limpie, que nos lave con su preciosa sangre, renunciamos a todo aquello que hubiéramos hecho en el pasado para iniciar una nueva vida en Él y con Él, entonces nuestra vida cambia y se transforma. Porque ahí ya no somos extranjeros, ya pertenecemos a la familia de Dios y a la ciudad de Dios. Ya somos parte de esa ciudad, fuimos adoptados, fuimos naturalizados a la patria celestial. Entonces tenemos nacionalidad, por decirlo así, celestial. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esta situación, porque cuando nosotros recordamos quiénes éramos antes y quiénes somos ahora, cómo estamos moviéndonos, cómo estamos operando, cómo estamos funcionando de acuerdo a la palabra, entonces empezaremos a caminar tal cual Dios quiere que caminemos y avancemos. Pero tenemos que saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo, forzosamente. Salmo 119, 17, me voy a ir unos versos después, dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a nuestra vida, Él nos abre la puerta para que le recibamos, y Él viene
Él nos da salvación, nos da vida eterna. Y entonces avanzamos, crecemos y nos desarrollamos de acuerdo a lo que Él quiere para nuestras vidas. Esos estatutos, la palabra de Dios, ordenanzas, mandatos, son el sustento eterno y permanente para nuestra vida. Vamos al verso 55, mis amados. Y me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Normalmente en la noche suceden cosas bien complejas. Curiosamente, mucha gente se refugia en la noche para pecar, porque son tinieblas. Y el señor de las tinieblas es el enemigo, Satanás, diablo, serpiente antigua, gran dragón. Entonces, en esa parte que pertenece al día, hay muchas veces en las que nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar a Dios mismo. ¿Para qué? Para que todo se haga de acuerdo a la voluntad de Dios, se haga de acuerdo a como Dios ha determinado, como Dios ha hablado, como Dios ha dicho. Es bien importante, mis amados. Bien, pero de verdad bien importante que nosotros entendamos y comprendamos que nuestra vida debe estar fundamentada en una relación personal constante y continua a través de nuestra oración. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo viene y ataca nuestra mente. Y cuando nosotros estamos en alguna situación vulnerable, Él ataca nuestra mente. Pero el Señor Jesús, ¿con qué contestó cuando estuvo en el desierto? Con palabra. Por eso dice el apóstol Santiago que tenemos que resistir al diablo para que él huya de nosotros. Y te puede atacar y te puede traer pensamientos negativos. Pero si tú estás sostenido en la palabra, y te puede decir que eres débil, y te puede decir que estás lastimado, vulnerado, lo que quiera te puede decir. Pero yo te voy a contestar algo. Filipenses 4:13 tiene una respuesta enorme y preciosa para nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora, si nosotros guardamos esta ley, cumplimos con la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, pues vienen las bendiciones. Hay 3 versos que a mí me llenan el corazón así fuertemente, y los he tomado como un rema para mi vida, como una palabra profética bien segura para mi vida, y de aquí emana lo demás. Josué 1:7 al 9 dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bendiciones tan grandes. Lo traducimos a lo personal, lo aplicamos a nuestra vida diaria. Ponle tu nombre. Yo le voy a poner el mío, Renato. Solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y Dios mismo te lo ordenó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gloria a su nombre. Nunca se aparte de tu boca esta santa Biblia. Nunca.
sino que de día y de noche medita en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ella, en la Biblia. Guardes y hagas de acuerdo a la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino, Renato, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate lo que te dice Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, Renato. No temas, no desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermoso, ¿verdad? Pero esto me lo da el meditar en la palabra. Y te estoy hablando de 3 versos, imagínate cuántos tiene la Biblia. Vamos al Salmo 119, 56, por favor. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Se cumple lo que acabamos de leer. Porque el salmista sabía que al guardar y hacer, como lo acabamos de ver en Josué, que dice, cuida de... Nunca se aparta. Para que guardes y hagas, conforme a todo lo que leen está escrito. El salmista lo conoció, supo y lo llevó a cabo. Es importantísimo. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Todas las bendiciones que tú quieras tener para tu vida, tienes que guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Tienes que obedecerla y tienes que sujetarte a ella, como dice la palabra, no como tú piensas. Esto lo refiere porque él sabía que al guardar los estatutos, al guardar los mandamientos de Dios, se cumplían las bendiciones de la palabra de Dios en él. Ahora bien, hay algo que es bien importante que tenemos que ver. Esto que acabamos de ver, lo tenemos que relacionar con algo que es importantísimo. Recordemos que dice antes del verso 49, Saín o también Sayín. Ok, ¿qué quiere decir esto? El significado de Saín o Sayín es el siguiente. Es la letra que ocupa el número 7 en el alfabeto hebreo. Su valor numérico es 7 también. Entonces ya llevamos 2 7. Y están directamente relacionados con la espiritualidad de toda la palabra de Dios. Entonces nos habla de 3 7. Y está relacionado con todos los 7 de los que nos habla la Biblia. Las 7 iglesias, como acabamos de leer en Apocalipsis, los 7 sellos apocalípticos, los 7 ángeles, las 7 copas, las 7 estrellas, los 7 candeleros. Es importante que nosotros entendamos todo esto, que lo comprendamos, porque Sayín o Saín, como le quieras llamar, nos habla de la perfección de Dios para nuestra vida. Pero fíjate lo que significa también. Quiere decir arado, quiere decir arma, que es una espada, el arma como tal es la espada. Quiere decir corte o cortar, quiere decir penetrar, quiere decir separar, pero también quiere decir discernir. Repito, quiere decir arado, arma, que es la espada, corte o cortar, penetrar, separar o discernir. Ahora bien, esta letra también representa un instrumento de labrado, que es el arado. Y dentro del arado, esta herramienta tiene varias partes. Hay una que me llama mucho la atención, a la que le llaman aguijón, y va dirigido hacia los animales, hacia los bueyes o bestias que jalaban el arado. Hoy ya es diferente. El día jueves fui al rancho de un amigo, a una población que está cerca de donde vivo yo. La población se llama Pabellón, tuve que ir a verlo por algunas circunstancias.
y vi todas las máquinas que tiene hoy él para trabajar la tierra. Pero me explicó más o menos algunas cosas, me explicó de las cuchillas, me explicó de los puntos que van trabajando con el tractor, los discos, cómo van separando, cómo van moviendo la tierra, y me llamó mucho la atención todo esto. Ahora bien, este aguijón tiene dos funciones. Una era estimular al animal con unos piquetes, por decirlo de alguna manera. Otros lo estimulaban con un fuete y lo hacía, si el animal se movía, el animal solo se picaba con el aguijón o solo se tocaba con el aguijón, y entonces el animal se sentía lastimado y corregía su caminar para que el arado no fuera desviado, sino fuera recto. Entonces, ese aguijón, por decirlo así, en el arado nos va limitando, nos va guiando para caminar recto delante de Dios. Esto quiere decir Sayín. Y esto lo hacía en las patas traseras de los animales. ¿Para qué? Para que fueran un estímulo a estos mismos animales de caminar correctamente, que ellos memorizaran y no se fueran hacia uno u otro lado, sino que caminaran en el camino que tenían que caminar de forma recta delante de la tierra que iban a estar moviendo. Ahora bien, otra de las funciones que tiene esta letra es el arado en sí, todo lo que era el arado en la antigüedad, ¿sí? Y el arado estaba unido a algo que se llama yugo, que era lo que se le pone, o en algunas partes todavía se le sigue poniendo a los animales que jalan el arado. Pero es bien importante que entendamos esto. Este yugo, punto número 1, va situado en la cabeza de los animales. Si son bueyes, va situado a la altura de los cuernos y va asentado en el cuello. Curiosamente, el barzón, que es lo que une el yugo de los dos lados, si se rompe, se separan los yugos, y entonces un animal puede caminar para un lado y el otro para el otro, porque ya no hace su función correcta ni el yugo ni el arado. En el arado, y otra cosa que es bien interesante, que me llamó la atención, que este amigo mío me contaba, porque le pregunté, bueno, ¿y en la antigüedad cómo era? Y me platicó más o menos cómo era esto, y me dijo que el yugo no puede ir solo, sino tiene que ir en pareja. Entonces la tierra que nos pone a trabajar Dios siempre lo hace en pareja, porque es el estado correcto del hombre y de la mujer, en pareja. Por eso los ministerios siempre tienen que ser en pareja. Es lo correcto delante de Dios. Y si se rompe ese barzón, pues se separan los yugos y los animales caminan cada quien para su lado, y están unidos nada más por los tirantes, pero cada uno está para su lado y cada uno está haciendo lo que quiere, y eso no es correcto. Tienen que estar unidos, tienen que estar sujetos y avanzar correctamente. Ahora bien, vamos a pasar a otra cosa. Sayín también es la herramienta que permite partir o dividir la tierra, moverla, acomodarla, hundiendo la cuchilla, que es lo que entra en la tierra, que va haciendo el surco, que la va separando para que la tierra quede preparada para ir recibiendo las semillas. Entonces, esta parte de la palabra de Dios, con lo que acabamos de ver, es lo que tiene que ir preparando nuestra tierra. La palabra dice en Génesis que al hombre le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Esta palabra tiene que entrar hasta lo más profundo de nuestro ser para ir moviendo y preparando la tierra, para que cada vez que viene una semilla de parte de Dios, esa semilla caiga en buena tierra y dé el fruto que tiene que dar. Es importante esto. Otra de las acepciones de la palabra es que dentro de este arado hay una parte a la que se le llamaba timón o volante, que hoy pues es el volante de lo que es un tractor. Y este volante es el que dirigía la cuchilla para ir abriendo la tierra.
El timón es el que dirigía la cuchilla para ir abriendo la tierra. Y a como se movía el timón se tenía que mover todo. Todo. Entonces, esto es figura de la palabra que Dios le da a nuestros mentores, por decirlo de alguna manera más puntual, a nuestras autoridades, para que nos enseñen la palabra de Dios correctamente. Por eso es tan importante que las personas que servimos a Dios nos preparemos correctamente en la palabra de Dios. Otra de las acepciones de Sayim es el arma, como lo vimos, la espada. Y dice la palabra que la espada es como arma, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo más asemejado para esta letra en cuanto a la espada, porque esta palabra va a penetrar hasta lo más profundo, como dice aquí, de las coyunturas y los tuétanos y discierne nuestros pensamientos. Y el discernir nuestros pensamientos es que Dios sabe qué es lo que estamos pensando y tenemos que caminar correctamente delante de Él. Quiero cerrar con esto, mis amados. Para mí, el Salmo 23, y quiero pedirles que vayamos para allá, de verdad es un poema maravilloso. Y es una declaración profética que nunca debemos perder de vista. Que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero yo tengo que ser oveja de Jehová. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando estoy cansado tengo que ir al Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, Él me va a dar agua de vida. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tenemos que pedirle al Señor que guíe el arado de nuestra vida para que caminemos por sendas de justicia correctamente. Que nos exhorte correctamente, como el aguijón que tenía Pablo, que no le permitió olvidarse de quién era. Aunque ande en valle de sombra de muerte, como nos hemos sentido muchos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque cuando el pastor tiene el cayado, yo sé que me puede defender. ¿Y qué crees, mi amado? ¿Qué crees, mi amada? Señor Jesús, siendo el pastor de los pastores, nunca aparta el cayado de su mano. Y ese debe ser mi aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El aderezar la mesa es que unge el Señor nuestra cabeza y nos prepara el alimento para poder avanzar. Es importante que nosotros entendamos esto. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción del Santo de Israel, la unción del Espíritu Santo, cuando viene a mi vida, me transforma, me lleva a entender cosas nuevas y no hay temor en mi vida. Verso 6. Ciertamente el bien, ciertamente, con seguridad el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar, mis amados. Quiero pedirte que medites esta palabra, como digo yo, que la mastiques, que la tomes y que sepas que el perfecto amor de Dios está para ti y que nada te va a tocar, nada te va a lastimar, nada te va a vulnerar si tú haces lo correcto delante de Dios. Vamos a orar. Papito lindo de la gloria, en el nombre de Jesús, venimos orando, Padre Santo, dándote gracias por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad. Te quiero rogar, hermoso Rey, que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestros huesos, de nuestras coyunturas, de nuestros tuétanos. Que sea, Señor, como esa espada que parte en dos, como esa cuchilla, Señor, del arado que abre la tierra para que esta semilla entre y caiga en buena tierra, Señor. Y después de cerrada la tierra, Padre bendito, pueda dar un fruto, como es el fruto del Espíritu.
Pero más aún, Señor, que pueda entrar otra semilla, Señor, y pueda generar esos frutos que debemos tener como hijos de Dios. Yo te ruego, Señor, que sea tu bendito Espíritu Santo el que labore, el que trabaje en nuestra tierra, la tierra de nuestra vida, con todo ese amor que lo caracteriza, para que podamos avanzar, crecer y desarrollar, y hacer todo de acuerdo como tú lo has mandado, mi Dios. Te rogamos, Señor, tu presencia. Te rogamos, Señor, que Sayim sea en nosotros, que lo entendamos, lo mastiquemos y lo comprendamos, Señor, en toda su integridad. Te doy infinitas gracias, mi Dios, por esta hermosa palabra. Te doy infinitas gracias por tu amor. Ayúdanos a ejercitarnos en tu amor para amar a nuestros semejantes, para amar a aquellos, Señor, que están próximos a nosotros. Te damos muchas gracias, porque sabemos, Señor, que ningún mal tocará a aquellos que te buscan de corazón, aquellos que cumplen y guardan tu palabra honestamente. Te damos gracias porque sabemos que tu bendito Espíritu Santo tiene control de todas las cosas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque eres bueno todo el tiempo y tu misericordia es para siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendice, que el Señor esté con ustedes.